Muy buenas noches, estimados hermanos, en este viernes ya 19 de abril del año en curso. Es una gran bendición para mí el estar nuevamente en este viernes, como todos los viernes durante estos meses, hemos venido aprendiendo de la palabra de Dios. En esta serie que estamos estudiando o estamos en reflexiones sobre las señales milagrosas del Señor Jesús, basadas ahora en el Evangelio de Lucas. Y hoy voy a leer, si usted me quiere acompañar, ahí en Lucas capítulo 7, de los versículos 1 al 10. La Biblia dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí, mis hermanos amados, Jesús sana a un siervo de un centurión. Un centurión en aquellos tiempos de Jesús era un soldado, era alguien encargado como persona, ¿verdad?, que tenía bajo su cargo a 100 hombres. Por eso se llamaba centurión, porque era responsable de 100 soldados, de 100 hombres. Y no era judío este hombre, porque un centurión es, en ese entonces de Jesús, tiempo de Jesús, es un ciudadano romano. Y entonces vamos a ver algunas características de este hombre centurión. Primero, que este hombre tiene autoridad. Es un hombre que tiene autoridad. Eso lo vemos, versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Él se sujetaba a las órdenes que le daba, y él daba órdenes también a sus siervos. Entonces era un hombre que estaba sujeto a la autoridad y que él también era autoridad. La segunda cosa que vemos aquí de este hombre centurión es que tenía un buen testimonio de las personas que lo rodeaban. Por ejemplo, dice el versículo 3, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Mire,
Estos ancianos eran personas respetables, pero no eran romanos, eran judíos. ¿Y cómo hablan estos ancianos judíos del centurión? Versículo 4. Es digno de que le concedas esto. Había un buen testimonio de los extraños, de los extranjeros, ¿verdad? Un buen testimonio. Este centurión tenía un buen testimonio de los de afuera. Porque dice, versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tercera cosa que veo yo en este centurión es que es un hombre compasivo. Es un hombre compasivo. Por eso dice, versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. ¿Ya ves? Entonces era un hombre que estaba bajo autoridad y que tenía autoridad. Era un hombre que tenía buen testimonio de los de afuera, porque los ancianos eran judíos. Era un hombre que mostraba compasión, porque amaba a sus siervos. Mire qué tremendo, hermano, porque en ese entonces, ¿qué hacían los dueños o los patrones con sus siervos? Pues, ¿verdad? Lo trataban mal, pero en este caso el centurión trata bien a su siervo. Y por último, que podemos aprender aquí, es que él cree en la palabra de Jesús. Era un hombre creyente. Por eso dice la Biblia aquí en el versículo 8, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, mire qué tremendo, y mi siervo será sano. Este hombre era creyente. Era un hombre que le creía a Jesús, que creía en su autoridad, que creía en la palabra de Jesús, que creía que Jesús tenía el poder para poder sanar a su siervo. Por eso mire el testimonio de Jesús. Al oír esto, mire, Jesús se maravilló de él. ¿Qué es lo que hace maravillar a Jesús? ¿Sabe qué es lo que hace maravillar a Jesús? Que tenga una fe. Mire, dice, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuánto es tu fe, mi hermano? ¿Cuánto le crees tú a Dios? ¿Cuánto le crees tú a la palabra de Dios? ¿Cuánto le crees tú a lo que Dios dice? Porque este hombre, siendo extranjero, tenía buen testimonio de los de afuera. Sentía compasión por sus siervos, sus esclavos. Amaba a este esclavo, a este siervo, a quien éste quería mucho. Él creyó en la autoridad de Jesús. ¿Y sabe qué recibió? Recibió sanidad para su siervo. Mire el versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Estimado hermano, estimado oyente, estimado amigo, en esta noche quiero decirte que hay que confiar en la palabra de Jesús. No hay que dudar de la autoridad que tiene Cristo. No hay que dudar de sus promesas. No hay que dudar de su palabra. Hay que creerle. Aunque Jesús no fue físicamente a ver a este centurión, solamente dijo la palabra y la palabra actuó. Sanó al siervo de este centurión. Cree en la palabra, acepta la palabra, confía en la palabra de Dios y verás que todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga.